Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. El cielo sobre Calore 9 siempre era carmesí, denso de polvo y ceniza, un recordatorio de que la vida en los confines del espacio humano se pagaba con sangre y fuego. El capitán Thorne estaba de pie en la maltrecha torre de vigilancia, con los ojos fijos en el horizonte donde el sol nunca se ponía del todo, sino que se desangraba sobre la tierra como una herida abierta. No estaba destinado aquí por elección. Nadie lo estaba. Calore 9 era una colonia penal disfrazada de puesto minero. Un lugar donde soldados, hombres rotos y bastardos olvidados eran arrojados con la excusa del deber civil. Thorne había matado a demasiada gente en las rebeliones soberanas como para volver a la vida normal. La tierra no quería asesinos caminando por sus calles impolutas, así que lo enviaron aquí a morir lentamente en silencio, extrayendo minerales raros para las bocas insaciables de la Federación Galáctica. Aún así, incluso en el exilio, se comportaba como un soldado. Los demás hombres lo respetaban o lo temían. Todo comenzó con estática en el canal de largo alcance, un ruido confuso, y luego, silencio. Después, los satélites empezaron a apagarse uno por uno. Pensaron que era interferencia solar, quizá una extraña tormenta de plasma. Pero en el fondo, cada uno de ellos sabía que no era la naturaleza. Era algo peor. A las 3 horas, el cielo se rasgó. Desde el interior del búnker, el bombardeo fue silencioso. Pero cuando salieron, no quedaba nada. La colonia no había sido atacada. Había sido borrada. Niños, mujeres, trabajadores, los enfermos, desaparecidos. Sombras quemadas sobre el hormigón. Cenizas donde antes había pulmones que respiraban. El olor a carne chamuscada todavía se aferraba al aire, como si fuera demasiado terco para marcharse. Y sobre todo ello, suspendidas en los cielos como dioses venidos a juzgar, estaban las naves del terror Barnak. 10 de ellas, naves negras blindadas con placas de quitina y vetas de un verde brillante. Flotaban con arrogancia. Sin advertencia, sin exigencias, sin declaración de guerra, solo exterminio. Thorne no habló cuando vio la destrucción. Caminó entre los escombros como un fantasma. Sus ojos no parpadeaban. Sus puños permanecían cerrados. Los otros supervivientes, los pocos que quedaban, lo observaban, esperando órdenes, porque los instintos no mueren. Y el instinto les decía que este hombre no iba a suplicar ni a huir. Iba a matar. ¿Qué hacemos, Capi?, preguntó uno de los mineros convertidos en soldados, acunando un brazo sangrante. No podemos luchar contra eso. Ni siquiera tenemos una torre de comunicaciones. Thorne miró fijamente el cielo negro. No pediremos ayuda. Hubo una pausa. Entonces estamos muertos. No, dijo Thorne, con voz baja y afilada. Ellos lo están. No lo entendieron. Aún no, pero lo harían. Calore 9 había estado llena de marginados, asesinos, mercenarios, soldados con bajas deshonrosas, hombres que no tenían nada que perder. Ahora tenían algo. Venganza. Tardó 2 días en preparar la sonda de socorro. La cargó con coordenadas, códigos de encriptación y un único mensaje. Calore 9. Masacre civil por la flota Barnak. Sin provocación, sin supervivientes. A cualquier mando humano restante. Ustedes nos crearon para luchar en sus guerras. Nos exiliaron cuando la paz dejó de ser rentable. Ahora, déjenos hacer aquello para lo que fuimos creados. Denos una flota o no nos den nada. Los quemaremos de cualquier manera. La sonda fue lanzada. No llegaría a la Tierra hasta dentro de 6 días. Mientras tanto, Thorne reunió los restos. Empezó a forjar armas a partir de las ruinas. Los drones se convirtieron en minas PEM. Los núcleos de energía arrancados de generadores rotos se convirtieron en explosivos. Y en las sombras del genocidio, algo antiguo renació. La voluntad de luchar. La quinta noche después de la masacre, la temperatura en Calore 9 cayó por debajo de cero. El viento cortaba las ruinas,
aullando a través de las barras de refuerzo retorcidas y los esqueletos carbonizados de lo que una vez fueron hogares, escuelas y refugios. Pero en las profundidades de los viejos túneles mineros, bajo una losa de hormigón disfrazada de otro muro derrumbado, los supervivientes no estaban de luto. Estaban planeando una guerra. El capitán Thorne estaba de pie, con el torso desnudo, en el centro de la sombría cámara. Su cuerpo estaba marcado con cicatrices de quemaduras y tatuajes militares descoloridos, algunos de los cuales eran más antiguos que los hombres más jóvenes reunidos a su alrededor. Una mesa oxidada servía como su mapa de guerra, y esparcidos sobre ella había planos rescatados de los servidores de respaldo de la colonia, junto con bocetos toscos dibujados con carbón y sangre. Eran 23 supervivientes, todos hombres. Ni héroes, ni políticos, ni diplomáticos, solo asesinos, marginados y el tipo de hombres sobre los que la Tierra nunca escribió libros de historia. Y sin embargo, allí estaban, resurgiendo de las cenizas, forjados por la pérdida y el odio. No podemos esperar a la Tierra, dijo Thorne, señalando un punto parpadeante en una carta estelar rota. Si vienen, será un truco publicitario. Demasiado tarde, demasiado limpio. Negociarán. Pedirán la paz. Hablarán de disculpas. Levantó la vista. Sus ojos estaban en una calma mortal. Nosotros no vamos a pedir la paz. Uno de los hombres, Davins, un expiloto de nave de desembarco sometido a consejo de guerra por golpear a un oficial superior, se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el plan, Capi? Tenemos chatarra y amenazas vacías. Ellos tienen naves capitales. Thorne movió una pieza sobre el mapa, una roca negra marcada con una X roja. Se les pasó algo. Los Barnack no entienden la desesperación. No entienden lo que pasa cuando masacras a hombres rotos y dejas a unos pocos vivos. Golpeó el mapa. Aquí. Sector L9, antiguo depósito de armas, de la era de la Guerra Fría, antes de los tratados. Enterrado y dado por perdido. Yo solía vigilar ese sector durante los conflictos fronterizos. Todavía tiene un hangar debajo. Davin se entrecerró los ojos. ¿Crees que todavía está abastecido? Sé que lo está. La Tierra lo olvidó, pero yo no. Y vamos a tomarlo. Alguien se burló desde el fondo. Merrick, un francotirador amargado con temblores en la mano derecha y un historial de fuego amigo. ¿Y cómo demonios vamos a llegar allí? La mitad de la flota Barnack sigue en órbita, como buitres esperando el olor a esperanza. Los labios de Thorne se curvaron en una sonrisa sin humor. Vamos a darles lo que quieren. El señuelo se construyó con piezas del equipo de minería. Lo disfrazaron como una cápsula de escape de corto alcance, le hicieron emitir señales de vida falsas y dirigieron sus propulsores hacia el puesto humano más cercano, como un cebo. Cuando la nave Barnack descendió para destruirlo, solo otra exterminación para mantener limpio el recuento de cuerpos, Thorne y sus hombres atacaron. Habían pasado 3 días fabricando rifles de plasma improvisados con bobinas de generador. No fue limpio. No fue eficiente, pero fue brutal. Se movieron como fantasmas, arrastrándose por el terreno cubierto de cenizas y deslizándose por debajo de las líneas de los sensores. En el momento en que la nave Barnack aterrizó, los explosivos detonaron. No fue bonito, fue ruidoso, caótico. El cielo se tiñó de verde con sangre y fuego Barnack. Thorne se movió como una máquina, sin parpadear, eficiente. Sacó a uno de los capitanes Barnack de los restos por el cuello, le metió un cañón en la mandíbula y esperó a que sus ojos negros se enfocaran. ¿Crees que conoces la guerra? Susurró. Nunca has visto lo que pasa cuando los humanos dejan de fingir que son civilizados. Luego apretó el gatillo. Capturaron la nave intacta. Dañada, pero operable, a duras penas. Llévanos a L9, ordenó Thorne, con la voz dura como el hierro. El viaje a través del espacio muerto duró 9 horas. El crucero Barnack robado crujió todo el camino, sus sistemas odiando las manos humanas. Las luces parpadeaban. El oxígeno era escaso. No había camas, ni comida, solo acero, humo y silencio. Los hombres se turnaban para descansar en el suelo, acurrucados con armas que apenas sabían recargar.
Al acercarse al sector L9, algo extraño sucedió. Nadie intentó detenerlos. Ni una sola nave, ni una señal de sensor. Toda la región estaba en silencio absoluto. Algo va mal, dijo Davins desde el asiento del piloto. Este era espacio disputado durante las rebeliones. Alguien debería haberlo reclamado. Torne no respondió. No necesitaba hacerlo. Sabía que la Federación había borrado este lugar. Lo había enterrado como un crimen de guerra que no querían en los libros. Pero eso también significaba que nadie lo había tocado en décadas. Al acercarse a las coordenadas, la red de defensa automatizada se activó. Luces azules se encendieron en el cinturón de asteroides. Docenas de viejos cañones se activaron y apuntaron a su nave robada. «Dime que puedes hackearlo», murmuró Merrick. Torne levantó una placa de identificación astillada. «Esto no es para hackear». Caminó hacia el panel e introdujo la placa en el lector. La pantalla parpadeó y luego se iluminó en verde. Acceso concedido. Capitán Adrien Torne. Usuario autorizado. Código Blackfire. El hangar se abrió como un dios durmiente bostezando tras un siglo de descanso. Dentro había un cementerio de máquinas de guerra olvidadas, y todas y cada una de ellas seguían siendo funcionales. Pasaron los siguientes 8 días restaurando la base. La comida fue sintetizada, la energía redirigida, los sistemas de IA reiniciados, los viejos protocolos de seguridad borrados y reescritos. La base tenía armas que la Tierra no había desplegado en más de 50 años. Armas que habían sido prohibidas. Cargas antimateria, misiles oscuros, drones furtivos, arañas PEM, desolladores orbitales, armas nucleares de la vieja escuela del tipo dispara y olvida, con anulación de sistemas de seguridad. Tecnología tan inestable que incluso los generales más curtidos de la Tierra habían elegido la diplomacia en lugar de desplegarlas. Pero Torne, él acogió la locura. Equiparon el crucero Barnack robado con tecnología híbrida, escudos alienígenas, motores humanos y armas del infierno. Lo pintaron de negro con una franja roja en el costado. Una advertencia. Lo llamaron juicio. Y no estaba solo. Otras 7 naves fueron resucitadas de la base, desmanteladas, reparadas y rearmadas. Cada hombre se convirtió en capitán, quisiera o no. Entrenaron día y noche en simulacros de gravedad cero, adquisición de objetivos, simulaciones de abordaje. No había lujos, ni perdón para los errores. Uno de los hombres más jóvenes se derrumbó durante un simulacro, presa del pánico durante una prueba de descompresión. Torne no gritó. Se quedó de pie sobre él, en silencio, mirándolo con aquellos ojos fríos y pálidos. Luego dijo: «Quemaron a tu hija en esa colonia. Llorar no cambiará eso. Matarlo sí. Levántate». Y el muchacho lo hizo. Todos y cada uno de ellos lo hicieron. Ya no eran soldados. Eran monstruos construidos por la pérdida. Al 9º día, llegó una señal. No de la Tierra, no de ninguna colonia, sino de la flota Barnack, encriptada en su lengua. Pero los sistemas de Torne la descifraron, una sílaba agónica a la vez. A la anomalía humana que ocupa el sector muerto. Ríndanse. Están en inferioridad numérica. La operación de Calore 9 fue autorizada. No son reconocidos bajo ninguna bandera soberana. La resistencia es un suicidio. No se les advertirá de nuevo. Torne se inclinó. Escribió una respuesta. Advertencia recibida. Vuelvan con sus amos. Díganles que las cenizas de Calore 9 vienen a cobrar. Sin bandera, sin política, solo venganza. Somos la Armada, y ustedes han dejado claro nuestro propósito. La envió. Luego la borró. No estaban haciendo esto por los discursos. Lo estaban haciendo por retribución. El primer ataque ocurrió en una estación de reabastecimiento Barnack que orbitaba KZZ. Sin anuncios, sin ceremonias. La juicio se desocultó a 3 clics de distancia. Disparó sus 6 proyectiles de plasma contra el núcleo de la estación y saltó al hiperespacio en menos de 10 segundos. La explosión borró la luna del sistema del mapa estelar. El segundo ataque fue peor. Abordaron una nave científica Barnack. Sin valor militar, solo laboratorios. Encontraron documentos,
gráficos, planos que mostraban cómo Calore 9 había sido seleccionada. Los científicos a bordo habían estudiado las respuestas emocionales humanas, los umbrales de dolor, los tiempos de recuperación de traumas. Calore 9 había sido un experimento. Thorne los ejecutó a todos personalmente. Sin piedad, sin juicios. Esto no era justicia. Esto era venganza. Pronto, los Varnak comenzaron a reaccionar. Despacharon flotas, patrullas, empezaron a bloquear sectores, activando protocolos que no se habían tocado desde la era fría entre humanos y Varnak. Pero era demasiado tarde. Thorne ya había activado códigos profundos incrustados en las antiguas bases, dispersas por el espacio olvidado. Docenas de otras colonias rechazadas, vertederos para los indeseables de la humanidad, habían recibido el mensaje. Y una por una, respondieron. Ya no lideraba solo a una tripulación. Estaba construyendo un movimiento, una fuerza de espectros humanos formada por hombres que la Tierra había abandonado. Thorne estaba en el puente de mando del juicio, mirando una transmisión en vivo del próximo objetivo, una ciudad orbital Varnak flotando sobre un gigante gaseoso. Población: 40.000 civiles, políticos, generales, todos parte de la máquina. No dudó. Atacamos en 10, dijo. Davins frunció el ceño. ¿Estás seguro? Sin exigencias, sin amenazas. La mandíbula de Thorne se tensó. No nos dieron ninguna advertencia. Les devolvemos el favor. Los propulsores del juicio se encendieron como el fuego del infierno. El cielo estaba a punto de caer de nuevo. Solo que esta vez, caería sobre los Varnak. La ciudad orbital sobre Verdad 3 no tuvo ninguna oportunidad. Sin alarmas, sin evacuación, solo espacio negro. Y luego, un infierno blanco. La Juicio y sus naves hermanas salieron del hiperespacio a menos de 4 kilómetros del anillo central de la ciudad. Lanzaron su ataque en silencio. 8 naves armadas hasta los dientes con armas reliquia que el resto de la humanidad había enterrado profundamente y prometido nunca volver a mencionar. Un muro de torpedos cruzó el vacío, brillando como estrellas fugaces. La primera andanada convirtió las bahías agrícolas en un agujero en llamas. La segunda derritió el puente aéreo. Para cuando la tercera oleada de drones golpeó, ya todo había terminado. La estación entera, fortificada, con escudos y hogar de decenas de miles, fue reducida a una carcasa de metal y cadáveres a la deriva. Sin supervivientes, sin discursos, sin remordimiento. Este era el coste del genocidio. Thorne permaneció en el puente del juicio, con las manos a la espalda, los ojos fijos en la pantalla mientras los escombros se esparcían entre las estrellas. Por un momento, no dijo nada. Solo observó cómo la civilización Varnak se resquebrajaba como un hueso frágil. Davins se acercó a su lado. Su voz era baja, insegura. Capi, viste la última sección. Había no combatientes allí. La mirada de Thorne no vaciló. Eran cómplices. Davins no discutió. No había lugar para eso aquí. Esta no era una misión moral. No era el tipo de guerra de la Tierra, con muertes limpias y piedad televisada. Esto era venganza. Y a la venganza no le importaba la inocencia. 2 días después, recibieron un mensaje. Uno que Thorne no esperaba, y no era de los Varnak. Era de la Tierra, alto mando, encriptado, máxima prioridad, enterrado bajo una docena de capas de seguridad. La IA tradujo la voz. Fría, femenina, burocrática hasta la médula. Adrien Thorne, por la presente se le ordena cesar las hostilidades contra la Confederación Varnak. Sus ataques no autorizados han perturbado los tratados intergalácticos, puesto en riesgo las relaciones diplomáticas entre humanos y Varnak, y puesto en peligro frágiles corredores de paz. Ríndase de inmediato. Entregue todas las naves al puesto autorizado más cercano. Esta es su última advertencia. El incumplimiento resultará en su designación como señor de la guerra renegado bajo el artículo 77 del Acta de Guerra Colonial. La Tierra no lo protegerá. El silencio se apoderó del puente de mando como un veneno. Luego, los hombres empezaron a reír. No era humor. Era incredulidad. Asco. Furia. Davins maldijo.
Esperaron hasta ahora. Después de que Calore fuera borrada del mapa. Después de que enterramos niños con nuestras propias manos. Ahora quieren sermonearnos. Merik escupió en el suelo. Al diablo con la tierra. Nos dejaron pudrirnos hace años. Torne no se rió. Miró el mensaje de nuevo, observó las líneas desplazarse. Señor de la guerra, murmuró. Así es como me llaman ahora. Se giró, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar acero. Entonces, que así sea. Dejaron de esconderse después de eso. No más ataques sigilosos, no más tácticas de guerrilla. La armada de la venganza se hizo pública. Su siguiente objetivo fue un astillero Barnac en el mar de Beltrás, una superestructura de 5 kilómetros de ancho donde se construían y reacondicionaban los acorazados Barnac. Esta vez, Torne transmitió un mensaje en vivo, sin encriptar, enviado a 50 sistemas, a cada especie que escuchara. Calore 9 fue aniquilada en silencio. La tierra le dio la espalda. Los Barnac se rieron. Ustedes lo permitieron. Así que ahora traemos el fuego. Esto no es una guerra. Es una retribución. Si están con ellos, ardan con ellos. En cuestión de horas, los noticieros galácticos estallaron en pánico. Los representantes de los tratados emitieron declaraciones de emergencia. Los diplomáticos humanos renegaron de las acciones de Torne, lo llamaron terrorista, una vergüenza faccional, una reliquia del pasado violento de la Tierra. Pero en los confines del espacio colonizado, donde los mineros y los veteranos olvidados luchaban por sobrevivir, Torne se convirtió en un símbolo de rabia, de fuerza, de lo que la humanidad solía ser cuando tenía dientes. El asalto al mar de Beltrás fue el más sangriento hasta la fecha. Se encontraron con resistencia por primera vez. 3 naves de guerra Barnac y cientos de drones de combate. No importó. La armada de Torne luchó como demonios. La Juicio recibió 3 impactos directos, perdió los escudos y siguió adelante. Incendios de plasma rugían por el casco. Los hombres gritaban. El acero se doblaba. Pero Torne no se retiró. Ordenó una embestida a toda velocidad a través de la espina central del astillero. En el impacto, la proa de la Juicio atravesó limpiamente el núcleo reforzado. Las cargas internas detonaron, inundando la estación de fuego y rompiendo el núcleo gravitacional. La explosión fue visible desde la órbita. Después, contaron a sus muertos. 14 hombres perdidos, quemados, aplastados, expulsados al espacio. Cada uno fue enterrado en silencio, eyectado desde la esclusa de aire, envuelto en estandartes chamuscados hechos de chatarra. Sin discursos, solo un brindis con whisky reciclado y mandíbulas apretadas. Los mataremos hasta que recuerden nuestros nombres, dijo Torne en voz baja. Y brindaron por ello. De vuelta en la tierra, el pánico se instaló. Estallaron protestas en las megaciudades a medida que se extendía la noticia de la aniquilación de Calore 9 y el silencio de la Tierra. Un informe filtrado mostró que la Federación había sabido de los planes Barnac con semanas de antelación. Se había llegado a un acuerdo, uno silencioso. Dejar caer Calore 9 para evitar una guerra total. Daños colaterales, vidas prescindibles. La revelación rompió la ilusión. Ahora la Tierra tenía un problema. Su gente empezaba a estar de acuerdo con Torne. Fue entonces cuando enviaron al Martillo. Una flota de élite. Sin política, sin restricciones. 3 portaaviones, 4 acorazados, 30 naves de escolta. Lo mejor que la humanidad tenía. No los enviaron a negociar. Los enviaron a borrar a Torne. El Martillo encontró a la armada en los anillos exteriores del sistema Saurin, estableciendo una base de avanzada. La armada había crecido, 16 naves ahora, muchas de ellas improvisadas y unidas con furia y cinta adhesiva, pero cada una tripulada por hombres que habían visto demasiado como para volver a casa. Torne estaba en el puente cuando la flota de la Tierra salió del hiperespacio. Masiva, brillante, intacta por la guerra. Lo contactaron. Capitán Torne, soy el almirante Giren, bajo órdenes directas del alto mando de la Tierra. Está superado en número. Ríndase. Entregue sus naves y tripulación. Serán tomados vivos si coopera. Esto no es una negociación.
Torne no se inmutó. Activó sus propias comunicaciones y abrió el canal a todas las naves de ambos bandos. Almirante Hiren, usted lleva el uniforme por el que yo solía matar. Se esconde tras órdenes en las que yo solía creer. Pero dígame esto, ¿la Tierra lo envió a vengar Calore 9 o a silenciar a los que no murieron en silencio? Silencio. Vi a niños arder mientras dormían. Sostuve a hombres que murieron ahogándose en cenizas. Supliqué ayuda y la Tierra miró hacia otro lado. Así que ahora hablamos en un idioma que ustedes olvidaron. Fuego, sangre, venganza. No vamos a rendirnos. ¿Nos quieren? Vengan a sangrar por ello. La batalla comenzó 30 minutos después. El martillo abrió fuego con misiles de choque, pulsos PEM diseñados para incapacitar. Pero Torne lo había anticipado. Las naves de la Armada se dispersaron, escondiéndose detrás de campos de asteroides, desplegando drones furtivos cargados con proyectiles de uranio en bruto. Fue un caos, humano contra humano, viejos hermanos convertidos en enemigos. Pero había una diferencia. La Armada luchaba con furia, de forma temeraria, desesperada. No intentaban sobrevivir. Intentaban que cada nave que les disparara se arrepintiera. 2 de los portaaviones del martillo cayeron. Uno fue destrozado por un ataque suicida. El otro fue alcanzado por una bomba desolladora Barnack robada que arrancaba el blindaje como si fuera papel. La Juicio recibió otro impacto, perdiendo los cañones de estribor. Torne fue arrojado contra un mamparo, con sangre corriendo por su rostro, pero se arrastró de nuevo a su puesto. «Sigan disparando», gruñó. «No paren hasta que hasta el último de ellos recuerde Calore 9». Después de 3 horas, el martillo se retiró. No esperaban una resistencia como esta. Y la Tierra no esperaba que sus mejores hombres perdieran. Esa noche, la Armada celebró, no como vencedores, sino como hombres que sabían que no durarían mucho más, pero que harían que su final significara algo. Torne se sentó en silencio, mirando una foto sacada de las ruinas de Calore 9. Una niña pequeña con un vestido azul, sonriendo. No podía tener más de 7 años. Trazó su rostro con un dedo ensangrentado. «Ni siquiera sé su nombre», susurró. Detrás de él, Merik habló. «Estamos haciendo que nos recuerden. Capi. Uno por uno». Torne asintió lentamente. «No es suficiente. Aún no». La niña muerta de la fotografía atormentaba a Torne, no por quién era, sino porque no lo sabía. No sabía su nombre, su familia, su voz, si gritó cuando cayeron las bombas Barnack o si todo terminó antes de que pudiera abrir los ojos. Ella representaba cada vida que la Tierra consideraba una pérdida aceptable. Y ahora, mientras miraba por el visor agrietado de la Juicio, reparada, chamuscada, pero aún en funcionamiento, lo sintió de nuevo. Esa podredumbre reptante, esa voz que había enterrado en sus entrañas. Esto ya no es solo venganza. Es otra cosa. Después de que el martillo se retirara maltrecho de Saurin, la Tierra guardó silencio. Ni una palabra, ni un susurro, como si estuvieran recalculando, moviendo piezas en el tablero. Pero Torne no esperó. Tenía pistas, fragmentos de datos arrancados de los restos de las naves científicas Barnack, registros encriptados que Merik y Davins habían estado analizando sin descanso. Al principio, todo parecía basura burocrática sin importancia. Pero Davins tenía un don para encontrar sentido en el desorden. No era solo un soldado. Era un rastreador, un sabueso de verdades ocultas. Y lo que encontró le heló la sangre. No fue solo Calore 9, dijo Davins una noche, llevando a Torne aparte en la bahía táctica. Hubo más. La mandíbula de Torne se tensó. ¿Qué quieres decir con más? 4 colonias, no tan grandes, dispersas, remotas, no todas humanas, pero los Barnack las atacaron también. Exactamente el mismo método. Sin advertencia, sin exigencias, solo aniquilación total. Y aquí está lo mejor. Cada una de ellas tenía una estación de investigación conjunta. Torne entrecerró los ojos. ¿Conjunta como Barnack y humana? Bingo. Davins señaló una serie de líneas desencriptadas en la pantalla. Pensábamos que lo de Calore 9 era por recursos o venganza.
Pero esto era sobre control, supresión, silencio. Se inclinó. No solo estaban exterminando gente, Capi. Estaban encubriendo algo. La revelación llegó de un registro de IA corrupto recuperado de una de las cápsulas de investigación que orbitaban los restos de Calore 9. Merrick pasó 6 noches sin dormir uniendo los fragmentos, recodificando la capa de traducción a mano. Era el nombre de un antiguo proyecto, Proyecto Belfire. A primera vista, sonaba como otro experimento de operaciones encubiertas. Pero los datos eran más profundos, más antiguos. Esto no era de la posguerra. Era de antes de la Federación, antes de los tratados con los Barnack, antes de que Calore 9 siquiera existiera. El proyecto era de liderazgo humano, pero financiado por los Barnack. Una iniciativa conjunta encubierta bajo la investigación de defensa planetaria. Pero lo que investigaban no eran armas. Eran personas, mentes humanas, tolerancia al dolor, trauma emocional, las vías neurológicas del duelo y la venganza, las mismas cosas que hacían a los humanos impredecibles en la guerra. Da Vinci se desplazó por página tras página de registros de pruebas. Hicieron simulaciones, miles. Indujeron escenarios de muerte en modelos de IA, luego probaron colapsos psicológicos en mentes clonadas. Estaban tratando de encontrar una manera de predecirnos. Merrick intervino desde la esquina, con amargura. No podían entender cómo luchábamos, cómo nos recuperábamos después de perderlo todo, así que nos estudiaron como ratas de laboratorio. Thorne miró la pantalla, luego sus propias manos temblorosas. Conocía esa sensación, la rabia que te hacía ver rojo, el vacío que te hacía cargar contra una flota sin respaldo y sin esperanza. Volvió a mirar los registros. Lo habían convertido en un arma, y cuando se dieron cuenta de que no podían controlarlo, lo enterraron con bombas, con genocidio, con Calore 9. La verdad lo cambió todo. La Armada ya no era solo una flota renegada. Eran el resultado del proyecto Belfire. Eran el experimento que los Barnack no pudieron terminar, y que la Tierra no se atrevía a reconocer. Por eso dejaron que Calore 9 ardiera, murmuró Thorne, caminando por la habitación como un animal enjaulado. No fue solo político, fue contención. No podían dejar que esto se supiera, se burló Merrick. Así que crearon monstruos, y ahora tienen miedo de en lo que nos convertimos. Thorne golpeó la mesa con el puño, abollándola. Deberían tenerlo. El siguiente movimiento tenía que ser diferente. Ya no se trataba de enviar un mensaje. Se trataba de exponer todo el juego. Thorne necesitaba pruebas, algo innegable, y sabía dónde conseguirlo. El archivo central Barnack, enterrado dentro de una estación diplomática que orbitaba el mundo neutral de Echar. Técnicamente intocable. Una biblioteca para la cooperación entre especies. Sagrada según los tratados, lo que significaba que la Tierra nunca la bombardearía y los Barnack no se arriesgarían a contaminar su propio archivo sagrado. Ahí fue donde fue Thorne. Llegaron ocultos bajo códigos IFF falsos, una nave mercante abandonada de un sector olvidado. Echar brillaba debajo, una joya verde en el espacio negro. La estación del archivo flotaba sobre ella, pacífica, intacta por la guerra. Abordaron al ciclo de medianoche. Sin alarmas, sin guardias, solo droides de protocolo y archivistas flotantes sin lealtad a la sangre o la política. Encontraron los núcleos de servidores en una cámara sellada 3 pisos bajo la cúpula diplomática. Da Vinci lo abrió en 20 minutos. Lo que encontraron fue peor de lo que incluso Thorne esperaba. Registros de video, grabaciones de reuniones, firmas de presupuestos encubiertos, diplomáticos humanos y generales Barnack juntos, autorizando Calore 9. No solo permitiendo que sucediera, sino planeándolo. La contención es preferible a la confrontación. El proyecto Belfire no debe caer en manos de civiles. Pérdidas colaterales aceptables dentro de las proyecciones descritas. Thorne vio los archivos en silencio. Nadie habló. El último video mostraba un rostro familiar. El almirante Hiren, el mismo que había liderado al martillo contra ellos. Si las colonias periféricas deben morir para preservar la paz galáctica, que así sea. La historia las olvidará. La transmisión se cortó.
Los puños de Torne temblaban. No de miedo, de contención. Esto no era solo una traición. Era el encubrimiento de un crimen de guerra. No solo ignoraron Calore 9, la asesinaron para enterrar su pasado. Torne subió cada archivo al ordenador central de la Armada. Luego envió un mensaje, no encriptado, no oculto, a cada mundo, cada nave, cada sistema. Una descarga de información completa. Pruebas visuales, pruebas de audio, memorandos clasificados, recuentos de cuerpos, imágenes de la colonia en llamas, los gritos, el silencio. Después, adjuntó una sola frase al final. ¿Querían saber por qué luchamos? Por esto. Esto es lo que la Tierra enterró en cenizas. Esto es lo que los Barnak pagaron con sangre. La galaxia se encendió como un reguero de pólvora. Las protestas se convirtieron en disturbios. Los edificios de la Federación en la Tierra fueron incendiados. El consulado Barnak en las colonias interiores fue asaltado. Incluso los oficiales militares comenzaron a desertar. Los soldados que una vez vieron a Torne como un traidor ahora lo veían como alguien que decía la verdad. La Armada de la Venganza se convirtió en más que una flota renegada. Se convirtió en una revolución. Se unieron más naves. Llegaron más desertores. Colonias enteras juraron lealtad. No a la Tierra, no a la Federación, sino a la justicia. Una justicia nacida en el fuego. Liderada por un hombre que la Tierra trató de olvidar. Pero la Tierra no había terminado. No podían permitírselo. Y esta vez, enviaron a alguien peor que el martillo. No naves, no ejércitos. Enviaron a un fantasma, un hombre llamado Comandante Ralik. El antiguo líder de escuadrón de Torne. Presuntamente muerto, un estratega, un carnicero. El único hombre al que Torne había seguido sin dudar. Y el único hombre al que Torne había traicionado. Ahora estaba vivo y venía con una sola nave y la promesa de terminar lo que Calore 9 había comenzado. El nombre de Ralik golpeó a Torne como una cuchilla deslizándose entre las costillas. No lo había oído en años. No desde la Operación Sandrea. No desde la última vez que llevó la bandera de la Tierra en su hombro y creyó en las órdenes más que en su propia conciencia. Ralik nunca fue ruidoso, nunca ostentoso. Era el tipo de hombre que te mataba en silencio, dejaba tu cuerpo en una zanja y se alejaba sin emoción. Un soldado perfecto, del tipo que la Federación usaba cuando querían que algo se hiciera sin que se volviera a hablar de ello. Y ahora lo habían enviado a silenciar a Torne. No una flota, no una bomba, solo un hombre. Porque lo sabían. Sabían que Ralik no venía a luchar. Venía a ponerle fin. El mensaje llegó a través de canales militares encriptados, códigos antiguos que solo funcionaban si alguna vez tuviste el rango para usarlos. Se reprodujo automáticamente en el puente de mando de la juicio. La voz era tranquila, mecánica, no una amenaza, una promesa. Adrien, has dejado claro tu punto. Te convertiste en lo que temían. Ahora me han soltado a mí. Tú y yo sabemos cómo acaba esto. Ven solo. Sin flota, sin tripulación, sin teatro. Cara a cara en el cementerio. Sector 7 Lambda. Donde todo empezó. Torne no dudó. Preparen mi cápsula, ordenó. Davins se adelantó al instante. De ninguna manera, Capi. Esto es un suicidio. ¿Crees que vienes solo? No me importa. No te entregas a un fantasma. No cuando hemos llegado tan lejos. La voz de Torne era gélida. Le di mi lealtad a Ralik una vez. La rompí cuando expuse lo que estaban haciendo. No necesita trucos. Si me quiere muerto, no será con flotas. Merik escupió. ¿Y si ya ha plantado cargas por todo el cinturón de asteroides? ¿Y si tiene a todo un maldito batallón esperando? Entonces moriré, dijo Torne, dándose la vuelta. Pero no dejaré que nadie más sangre por los fantasmas que dejé atrás. Voló solo. Un hombre, una nave, despojada de armas, salvo por una cuchilla de plasma guardada bajo la consola. De las antiguas. Gatilló manual, núcleo expuesto, inestable si se usaba en exceso. Una reliquia para una reliquia. El vuelo al sector 7 Lambda duró 6 horas. Era un lugar olvidado,
un campo de batalla de las rebeliones soberanas, silenciado hacía mucho tiempo. Los muertos aún flotaban allí. Miles de trajes y fragmentos de cascos orbitando una luna partida por la mitad. Nadie recuperaba restos aquí. Era terreno maldito, un lugar donde las órdenes iban demasiado lejos y los soldados dejaban de ser hombres. Fue donde Torne y Ralik se convirtieron en asesinos por primera vez, donde dejaron de hacer preguntas. Aterrizó en un viejo crucero de la Federación, oxidado y enterrado en roca de asteroide. El hangar estaba parcialmente sellado, la atmósfera parpadeaba intermitentemente. Cuando pisó el suelo agrietado, sus botas crujieron vidrio y hueso. Y allí estaba él, Ralik. Misma postura, misma cara. El tiempo no lo había tocado, solo había endurecido lo que ya era frío. No llevaba insignias, solo negro. Una delgada cicatriz le cruzaba la mandíbula ahora, pero sus ojos eran los mismos vacíos de acero gris que solían vigilar la espalda de Torne sin inmutarse. Adrien, dijo en voz baja. Ralik. Sin apretón de manos, sin saludo. Solo dos lobos rodeando una tumba. Ralik fue el primero en hablar. Deberías haber muerto con los otros. Hubiera sido más limpio. Torne se acercó. Así que eso es todo. La oferta final de la Tierra, una bala del pasado. No hay oferta, dijo Ralik. No estoy aquí para negociar. Estoy aquí para limpiar el desastre. Torne rió una vez, un sonido hueco. ¿El desastre? ¿Te refieres a la verdad? ¿Te refieres a Calore 9? ¿El proyecto del que sabías? ¿Lo sabías, Ralik? No me mientas. Ralik no se inmutó. Lo sabía. Ambos lo sabíamos. Firmamos los mismos papeles. Les mentiste, gruñó Torne, poniéndosele cara a cara. Y ahora dejas que esas familias mueran. Dejas que los niños ardan. ¿Para qué? ¿Para proteger la pequeña y limpia fantasía de paz de la tierra? No era la paz lo que protegía, dijo Ralik. Era el equilibrio. Un caos como el tuyo se extiende. Convierte a maníacos en mártires. No eres un héroe, Adrien. Eres una consecuencia. No pedí ser un héroe. No, dijo Ralik rotundamente. Pediste ser recordado, y ahora te recordarán como el hombre que empezó una guerra que nunca tuvo que ocurrir. Se miraron el uno al otro. Sin viento, sin música, sin discursos, solo recuerdos que sabían a ceniza. Entonces Torne dijo: acabemos con esto. Y las cuchillas salieron. La cuchilla de Ralik zumbaba con energía perfecta. De dotación militar. Filo de plasma de alta eficiencia. Limpio, preciso. La cuchilla de Torne chisporroteó al encenderse, parpadeando en azul con pulsos inestables. Medio muerta, como él. Su primer choque lanzó chispas por la cámara. Ralik se movía como una máquina. Golpes precisos, todos al centro de masa, sin emoción. Torne luchaba como una tormenta, salvaje, brutal, crudo. Cada golpe era personal. Cada movimiento extraído de años de odio enterrado. El metal gritó. El suelo se agrietó bajo sus botas. Torne recibió un corte en las costillas, siseó de dolor, y luego estrelló su hombro contra el pecho de Ralik con la fuerza suficiente para hacerlos caer a ambos a través de una vieja consola. Sigue siendo torpe, murmuró Ralik, levantándose. Torne enseñó los dientes. Sigue siendo un cobarde. Ralik cargó. Las cuchillas se encontraron de nuevo, esta vez trabándose en la empuñadura, bañándolos a ambos en chispas. ¿Crees que esto cambia algo? Gruñó Ralik. Quemas unas cuantas estaciones, matas a unos cuantos diplomáticos. ¿Y qué? ¿Crees que la Tierra se dará la vuelta y pedirá perdón? Torne le devolvió el gruñido. No me importa si dicen algo. Quiero que lo sientan. Quiero que hasta el último de esos cobardes se despierte gritando, recordando el día en que me crearon. Entonces no eres diferente de los Barnak, escupió Ralik. Solo eres otro monstruo gritando por fuego. Mejor un monstruo que dice la verdad, rugió Torne, que un soldado que muere con una mentira en la boca. Ralik le barrió las piernas, lo derribó al suelo, y luego levantó su cuchilla para el golpe final. Pero Torne no había terminado. Rodó,
Agarró un tubo roto y lo clavó en el costado de Ralik, justo debajo de la armadura. Ralik se tambaleó. La sangre florecía a través de su camisa. Torne lo empujó hacia atrás y se puso de pie, respirando con dificultad, la cuchilla parpadeando, casi muerta. Ralik cayó de rodillas, tosiendo, sujetándose el costado. Su mano temblaba, pero aún así buscó su arma de cinto. «Morirás aquí, Adrien», susurró. «Tu guerra termina en una tumba». Torne lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió lástima. «Tú ya moriste, Ralik», dijo en voz baja. «El día que dejaste de cuestionar las órdenes». Y le dio la espalda. Ralik disparó, pero el arma se atascó. Sangre vieja y escombros obstruían el mecanismo. Y Torne se marchó, no porque perdonara, sino porque Ralik no valía la bala. De vuelta a bordo del juicio, Torne se cosió la herida en silencio. Davins estaba cerca, esperando. «¿Y bien?», preguntó. Torne no respondió de inmediato. «Está acabado». Davins se enarcó una ceja. «¿Muerto?». «No», dijo Torne. «Peor. Derrotado». Se puso de pie, la sangre todavía manando de su costado, su rostro pálido, sus manos temblando, pero sus ojos ardían. «Enviaron a su mejor hombre», dijo, «y no pudo quebrarme». La armada creció. 3 naves más se unieron esa semana. Soldados, desertores, incluso algunos disidentes Barnac que habían visto la verdad. La galaxia no estaba cambiando. Se estaba fracturando. Y en medio de todo ello estaba Torne, no un héroe, no un líder, sino un arma que la Tierra creó y no pudo deshacer. Los Barnac ya no hablaban con palabras. Ni a Torne, ni a las colonias, ni a nadie. Su respuesta llegó en forma de aniquilación. El planeta Sarsus IV, un centro comercial de nivel medio conocido por su neutralidad, fue reducido a vidrio fundido en menos de 12 minutos. 4 naves del terror Barnac se desocultaron en órbita y lanzaron minas orbitales termonucleares. Toda la población, 2 millones, fue vaporizada. Civiles, comerciantes, niños, desaparecidos. Sin exigencias, sin advertencia, sin mensajes, solo una única transmisión del alto mando Barnac retransmitida por todos los canales después. Este es el coste de albergar insurgentes. Este es el precio de la verdad. Ya no intentaban esconderse. Estaban dando un ejemplo. Cuando las imágenes llegaron al juicio, el puente de mando quedó en silencio. Nadie habló. Nadie parpadeó. Torne estaba en el centro, con los puños tan apretados que la sangre se filtraba de sus palmas. «Tienen miedo», dijo Merrick en voz baja. «Están atacando a la desesperada». «No», replicó Davins, con voz cortante. «Están escalando. Saben que si no terminan con esto ahora, perderán el control para siempre». El rostro de Torne era de piedra. «Esto ya no es sobre mí». Los demás lo miraron. «Es sobre todos los que son como nosotros. Todos los que abandonaron. Todos los que vieron a la Tierra hacer un trato con monstruos y luego llamarlo paz». Dio un paso adelante, dejando un rastro de sangre de su mano mientras clavaba un cuchillo en la mesa hueca. «Entonces démosles una guerra de la que nunca se recuperarán». Pero la Tierra no iba a permitir que eso sucediera. Horas después de la caída de Sarsus IV, el alto mando de la Tierra emitió un decreto de emergencia. Cualquier mundo que ofreciera refugio, suministros o ayuda a la Armada de la Venganza sería clasificado como actor hostil. Las naves de la Federación recibieron carta blanca. Quemarlos, bombardearlos. Sin preguntas. Las colonias que habían apoyado abiertamente a Torne comenzaron a recibir operaciones de limpieza. Silenciosas, desapariciones encubiertas, líneas de suministro interrumpidas, apagones de comunicación, sabotaje. La propia ruta de suministro de Torne a través del sector Delta 2 fue emboscada por un antiguo aliado de la Tierra. Su convoy regresó cojeando al juicio, medio destruido. Torne sabía lo que vendría después. Guerra total. Aún así, la armada creció. Más naves, más hombres desesperados. Incluso se unieron algunas bandas de mercenarios alienígenas. Mitad por odio a los Barnac,
mitad porque Torne les pagaba con combustible robado y venganza pura. Ya no eran una flota. Eran una fuerza de la naturaleza. Y ahora necesitaban atacar donde importaba. Un golpe simbólico, una línea final. Eso significaba una cosa. Varnak Prime, el mundo natal, el corazón intocable de su imperio. Un planeta rodeado por 20 satélites de defensa, 5 flotas de portaaviones y suficiente artillería como para partir una luna por la mitad. Ningún hombre en su sano juicio lo atacaría, que es exactamente por lo que Torne decidió hacerlo. El plan era un suicidio. Sin sigilo, sin ocultación, sin piedad. La Armada entraría en hiperespacio desde el lado inexplorado del sistema, evitaría las puertas de salto estándar y forzaría una brecha a través del bloqueo. Apuntando directamente a la cúpula atmosférica central, hogar del liderazgo Varnak, archivos genéticos, y lo que Torne esperaba que aún existiera, la bóveda del proyecto Belfire. Ese era el objetivo. Exponer los crímenes de los Varnak. Transmitir la investigación original a cada especie de la galaxia. Dejarles ver la verdadera razón por la que Calore 9 fue convertida en cenizas. La verdadera razón por la que la Tierra y los Varnak habían trabajado juntos. Los datos en esa bóveda no eran solo políticos. Eran condenatorios. Perderemos la mitad de la flota solo para acercarnos, dijo Davins en el Consejo de Guerra. Quizá más, añadió Merrick. Su IA orbital por sí sola puede derretir un acorazado en 90 segundos. Torne miró el mapa. Si no vamos ahora, perdemos el impulso. La galaxia está en llamas. Todo el mundo está mirando. O les hacemos ver la verdad o morimos olvidados. Alguien más, la capitana Vera, ex-Federación, gruñó. Podríamos morir de cualquier manera. Los ojos de Torne no vacilaron. Entonces hagámoslo de forma ruidosa. El día del ataque, la Armada de la Venganza se reunió en la zona muerta fuera del territorio Varnak. 43 naves, algunas apenas unidas con placas de soldadura y pura esperanza, otras elegantes y peligrosas. Tecnología robada de la Federación ahora pintada con agujeros de color rojo sangre. La tripulación era una mezcla de especies ahora. Hombres, forajidos, desertores, mercenarios. Algunos creían, otros no. Pero todos habían elegido a Torne porque no mentía, no suplicaba, no rogaba. Él ardía, y ellos lo seguían al infierno. El asalto a Varnak Prime comenzó a las 2 horas, tiempo planetario. Torne lideró la carga. La Juicio saltó primero, sola. Una misión suicida destinada a atraer el fuego, hacer sonar las alarmas, forzar la atención de los Varnak. Mordieron el anzuelo. 17 cañones orbitales apuntaron a la Juicio. 8 portaaviones lanzaron cazas. Pero detrás de Torne, rasgando el espacio real como monstruos de leyenda, llegó el resto de la Armada. Los misiles gritaron. Las redes PEM destellaron. La mitad del bloqueo Varnak se revolvió en confusión. No esperaban un asalto total. No aquí. No tan demencial. El cielo sobre Varnak Prime se convirtió en un cementerio. La nave de Torne fue alcanzada 2 veces antes de atravesar la atmósfera. El casco se estaba rompiendo. Incendios en ingeniería, bajas en aumento. Pero no se dio la vuelta. Atravesó las nubes, guiado por pura voluntad e inteligencia obsoleta, zambulléndose hacia la cúpula central como un misil envuelto en venganza. El campo de defensa de la cúpula se activó. Demasiado tarde. La Juicio se estrelló a través de las capas exteriores, impactó contra la superficie, derrapó por las calles de acero y se detuvo humeante justo fuera del complejo de la bóveda. Torne se puso de pie entre los restos, tosiendo sangre. Solo 8 hombres sobrevivieron al choque. Los siguieron hacia el humo. La bóveda estaba enterrada bajo 6 pisos de aleación reforzada. La élite Varnak ya había comenzado a evacuar. Los robots de seguridad los enfrentaron. Drones cayeron desde arriba. Gas inundó los niveles inferiores. No se detuvieron. Lucharon cuerpo a cuerpo en los pasillos resbaladizos de sangre, acribillando todo a su paso. Los gritos resonaron en el acero. Las explosiones rompieron el suelo. En un momento dado, Merrick fue arrastrado por un enjambre de drones araña.
detonó una granada bajo su pecho para llevárselos a todos con él. Para cuando llegaron a la bóveda, solo quedaban Thorne y Davins, y sangraban por cada centímetro de sus cuerpos. La puerta de la bóveda requería autorización biométrica. Thorne no la tenía, pero un oficial Barnack muerto cercano sí. Arrastraron el cuerpo, presionaron su palma en el lector, y la puerta se abrió con un siseo. Dentro, filas y filas de servidores, archivos, grabaciones, registros, pruebas de todo. Thorne no dudó. Conectó el transmisor, los archivos se subieron directamente a la flota de mando de la Armada, y desde allí a cada colonia, cada sistema, cada baliza de comunicación que pudieron alcanzar. La verdad inundó la galaxia como un virus. El proyecto Belfire, los experimentos, las simulaciones, la alianza con la Tierra, el plan de quemar Calore 9 como una demostración en vivo del colapso emocional en poblaciones humanas. Todo ello, en vivo, sin filtros, imperdonable. Afuera, las fuerzas Barnack comenzaron a colapsar. El bloqueo se resquebrajó bajo el peso de la rebelión. Naves desertaron en medio de la batalla. Un acorazado de la Federación, pilotado por un almirante renegado de la Tierra, se volvió contra su propia formación y abrió fuego contra el crucero principal Barnack. Lo que comenzó como venganza era ahora una revolución. Pero en la bóveda, el edificio tembló. Explosivos plantados en los cimientos. Los Barnack habían preparado el lugar para la autodestrucción. Davins miró a Thorne. No podemos salir. Thorne no discutió. Miró los servidores, que ahora parpadeaban en rojo, y se sentó a su lado. No importa. Davins esbozó una sonrisa amarga. Vaya forma de morir. Mejor que ser olvidado, susurró Thorne. El techo gimió. El metal gritó. Mientras la bóveda se derrumbaba, Thorne cerró los ojos y susurró algo al micrófono, la última transmisión que enviaría. Ustedes borraron Calore 9. Intentaron borrarnos a nosotros. Ahora los hemos borrado a ustedes. La historia no olvidará. Los muertos gritan más fuerte que las mentiras. Luego el mundo se volvió blanco. Thorne murió como un criminal de guerra. Para la Tierra. Siempre estaría marcado como un traidor, un terrorista, un renegado. Pero en los años que siguieron, se levantaron estatuas en las colonias. Los hombres contaron historias. Las familias susurraban su nombre como una oración. Se convirtió en el rostro de la venganza, de la verdad implacable. Y mientras el imperio Barnack se fracturaba, mientras el liderazgo de la Tierra se desmoronaba bajo el peso de los crímenes de guerra descubiertos, el único nombre que permaneció grabado en las cenizas de todo aquello fue Thorne, el hombre que no pudieron quebrar, el fuego que no pudieron apagar. Tardaron 3 días en que el polvo se asentara sobre Barnack Prime. Para entonces, la bóveda no era más que un cráter. La Juicio, nada más que fragmentos, y Adrien Thorne, nada más que un nombre resonando en las comunicaciones y los titulares. Pero los nombres tienen poder. Y este se había convertido en un estandarte, no solo de venganza, sino de algo más profundo, algo más peligroso. Desafío. El primero en dar un paso al frente fue Weller Cade, un antiguo oficial de logística bajo el mando de Thorne. Más joven, más sereno, pero endurecido por las mismas cicatrices. Cade no era un agitador como Thorne. No lideraba con rabia. Lideraba con convicción. Fue él quien recogió los fragmentos de la armada rota y los convirtió en una causa. A la semana de la transmisión de la bóveda, más de 80 colonias periféricas habían cortado lazos con la Federación y la Confederación Barnack. Docenas de capitanes alineados con la Tierra renunciaron a sus cargos, citando crímenes de guerra y traición. Cade tomó el mando sin ceremonia. Se paró en el maltrecho puente del Voto Ardiente. Una vez una nave de patrulla de la Federación, ahora pintada de gris mate con una única franja rojo sangre en el casco. A su lado estaban algunos de los oficiales supervivientes de Thorne, Davins, todavía cojeando por la incursión en Barnack, y un hombre llamado Kie, un exingeniero convertido en operativo táctico. Entre ellos, construyeron algo nuevo, el Acuerdo de Hierro. Una coalición de colonias libres, naves desertoras y supervivientes rotos. Cada uno unido por una sola verdad. Thorne tenía razón.
El sistema está construido sobre el silencio, y el silencio es el enemigo de la justicia. La Tierra entró en pánico. El alto mando colapsó a los pocos días de que los datos de la bóveda llegaran a las comunicaciones públicas. Las investigaciones se convirtieron en purgas. Un motín militar a gran escala estalló en las guarniciones de Marte. A finales de mes, 3 almirantes fueron ejecutados en secreto. Demasiado poco, demasiado tarde. La fachada de la Federación se hizo añicos, y en el vacío que dejó, surgieron oportunistas. Algunos querían justicia, otros querían poder. Uno de ellos, el comandante Hall, no estaba interesado en ninguna de las dos cosas. Quería venganza. Hall era un tipo diferente de monstruo. No como Thorne, ni siquiera como Ralik. Hall era político, pulcro, pero nacido de la sangre. El tipo de hombre que sonreía mientras autorizaba purgas planetarias, que leía libros de filosofía mientras los ataques orbitales convertían ciudades en cenizas. Vio lo que Thorne había hecho. No solo la destrucción, sino el mito que dejó atrás. Y sabía algo que los demás no. No se mata un mito con balas, se mata con dudas. Así que Hall lanzó la Operación Aguja de Humo, una campaña de desinformación de múltiples niveles diseñada no para aplastar al Acuerdo de Hierro, sino para corromperlo desde dentro. Transmisiones falsas, líderes infiltrados, falsos convoys de rescate llenos de asesinos. En una semana, 2 colonias aliadas fueron bombardeadas durante entregas humanitarias. La tercera, Astera 5, fue infectada con una plaga sintética diseñada para imitar el envenenamiento por radiación. Miles murieron antes de que los oficiales médicos de Cade se dieran cuenta de que era artificial. Cade vio la jugada. Esto no era guerra. Era erosión psicológica. Sabía que Hall no apuntaba a sus naves. Apuntaba a la fe que Thorne había dejado atrás. Pero Cade no se quebró. Se endureció. Y en su primer discurso abierto, no pronunció un discurso. Hizo un voto. Se paró frente a una cámara en un puesto avanzado quemado en las profundidades del sector Verge. Con sangre todavía en sus manos de una escaramuza reciente. Dijo, quemaron Calore 9. Enterraron a Thorne. Ahora vienen por nuestras mentes. Así que escúchenme ahora. Si quieren seguridad, vuelvan a la tierra y arrastrense bajo los pies de sus amos. Pero si quieren justicia, luchen con cada aliento, con cada herida, hasta que se ahoguen en nuestras cenizas. La transmisión se hizo viral. Era cruda, real, sin filtros, exactamente como Thorne. Pero Hall no estaba observando a Cade. Estaba observando a Davins. Porque Davins tenía algo que nadie más tenía. Un fragmento de respaldo de los registros personales de Thorne, recuperado justo antes de que la bóveda se derrumbara. Un chip cifrado por IA cargado con protocolos encriptados, esquemas de misiones extraoficiales y un último mensaje clasificado del propio Thorne. Nadie lo había descifrado. Davins lo llevaba en un vial alrededor de su cuello, lo más parecido a una religión que le quedaba, y Hall lo quería. La emboscada llegó en la luna de Drus durante una parada de reabastecimiento. Davins se había alejado del voto ardiente para supervisar la cadena de suministro de la base. Kie le había advertido que estaba demasiado expuesto. Pero a Davins no le importaba. Estaba cansado. Cansado de huir. Cansado del peso de la memoria. Solo quería combustible. En su lugar, obtuvo fuego. 3 cápsulas de desembarco se estrellaron contra la plataforma de aterrizaje. Los agentes de Hall, vestidos con los colores del acuerdo, abrieron fuego en cuanto tocaron el suelo. Davins corrió a través del humo y la sangre, pistola en mano, gritando por su comunicador pidiendo refuerzos. Uno de los agentes le alcanzó en la pierna. Otro se abalanzó desde atrás, derribándolo al suelo. Pero Davins no suplicó. Metió la mano bajo su abrigo, agarró el vial y lo aplastó en su propia mano, incrustando el chip de datos en su palma, profundo bajo la piel desgarrada. Miró al asesino sobre él y le escupió sangre en el ojo. ¿Lo quieres? Excava. Un segundo después, una bala de francotirador le voló el cráneo al agente. Kie había llegado junto con un escuadrón de leales. Arrastraron a Davins de vuelta al transporte, medio consciente y desangrándose, pero vivió. Y también el fragmento.
Cade estaba furioso. Casi mueres por un maldito fantasma. Davins, con el brazo en cabestrillo, vendado desde el pecho hasta el tobillo, solo sonrió. No es por el fantasma. Es por lo que dejó atrás. Kie dejó el desencriptador portátil sobre la mesa. 3 horas después, lo descifraron. Dentro del fragmento estaba el protocolo Raíz Negra, un plan de contingencia de un hombre muerto escrito por el propio Torne. Era brutal, poco ético y devastador. Raíz Negra era un sistema de seguridad, un gusano oculto enterrado tanto en los sistemas Barnack como en los de la Tierra, activado por la carga de la bóveda, diseñado para permanecer latente hasta que ocurriera la serie correcta de movimientos. Torne no solo los había expuesto, había tendido una trampa, y ellos habían caído en ella. Con un último disparador, un código de acceso bloqueado tras una coincidencia de ADN biométrico solo de Davins y Torne, Cade podía desatar Raíz Negra. Un colapso coordinado de los sistemas de defensa intergalácticos, flotas de drones redirigidas, oleoductos de combustible cortados, cadenas de suministro corrompidas, algoritmos de defensa reescritos para ignorar las etiquetas enemigas. No destruiría al enemigo, pero lo cegaría el tiempo suficiente para un ataque total. Kie vaciló. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. No más diplomacia. No más conversaciones. Cade asintió. Bien. Que los mentirosos ardan. Davins levantó un brindis desde su cama. Por Torne. El mensaje fue enviado esa noche. Una simple transmisión. 5 palabras. Raíz Negra florece al amanecer. Y la galaxia cambió. De vuelta en la Tierra, la red eléctrica falló. En Barnack, los sistemas de defensa de IA orbitales se desincronizaron. En las colonias exteriores, las patrullas automatizadas de la Federación comenzaron a disparar a sus propias naves de suministro. Todo lo que habían construido, todas las herramientas de control, se volvieron contra ellos. En esa ventana de caos, el Acuerdo de Hierro atacó, no para conquistar, no para gobernar, sino para desmantelar, para derribar cada torre que se había construido sobre los huesos de Calore. Y con cada ataque, cada transmisión, Cade repetía la misma línea. Esto es por los que borraron. A finales de mes, la Federación había perdido la mitad de su control militar sobre el espacio exterior. Los Barnack estaban divididos. Hal desapareció después de una explosión en un transporte cerca del borde de Titán. No se encontró ningún cuerpo. Y en cada rincón del espacio conocido, los supervivientes grababan el símbolo de Torne en metal, en paredes, en carne. Un círculo roto, una marca de fuego, un recordatorio de que los olvidados no permanecen en silencio. 6 meses después de la activación de Raíz Negra, la galaxia sangraba por sus propias arterias. El espacio Barnack se había fracturado en una guerra civil. Una facción proclamando su inocencia, otra aferrándose a los últimos jirones de su orgullo genocida. Sistemas planetarios enteros se paralizaron. Los satélites de defensa comenzaron a disparar sin órdenes. Su propia IA, envenenada por el código de Torne, ya no podía distinguir entre amigos y enemigos. A la Federación no le iba mucho mejor. El mando militar de la Tierra era un cadáver con los ojos abiertos, hinchado, silencioso y pudriéndose desde dentro. Cada línea de comunicación zumbaba con rebelión, acusaciones o el sonido de la nada. El Parlamento cayó, las rutas comerciales desaparecieron, los soldados desertaron por decenas de miles, y en ese vacío de poder, el Acuerdo de Hierro prosperó. Weller Cade se encontraba al timón de una tormenta creciente. Ya no era solo una flota, ni siquiera una rebelión, era un nuevo orden. 37 colonias habían jurado lealtad total, no a Cade, no a una bandera, sino a la verdad de Torne. Un documento fundacional grabado en una placa de acero quemada, soldada al costado del voto ardiente, decía: no buscamos la conquista. No anhelamos títulos. Solo prometemos esto: nunca más el silencio se pagará con vidas inocentes. No era un gobierno. Era una promesa de sangre. Y como todas las promesas nacidas en el fuego, atrajo enemigos rápidamente. Una nueva fuerza emergió de los restos de la Oficina de Inteligencia de la Tierra. Se llamaban a sí mismos los herederos del orden. Antiguos estrategas,
tácticos de IA y agentes de operaciones encubiertas que creían que el levantamiento de Torne no era justicia, sino caos. Para ellos, la verdad no era libertad. Era inestabilidad. Y no se podía permitir que la inestabilidad creciera. Atacaron desde las sombras, asesinatos silenciosos, cargas de virus disfrazadas de ofertas de paz. Se infiltraron en los sistemas exteriores, volvieron a los capitanes del acuerdo unos contra otros, encendieron fuegos de desconfianza en el corazón mismo de la flota de Cade. Una por una, pequeñas colonias comenzaron a flaquear. La gente estaba cansada, hambrienta, asustada. La verdad era poderosa, pero no llenaba el estómago. No alimentaba las unidades de calefacción en el vacío. Cade lo sabía. Y también Davins, que estaba sentado en la bahía médica con un pulmón fallando y un viejo revólver sobre su regazo. No podemos luchar contra sombras para siempre, dijo Davins, tosiendo en su manga. En algún momento, necesitaremos estructura, no solo discursos y juramentos. Algo que mantenga esta maldita cosa unida. Cade asintió lentamente, pasándose una mano por la barba, con la mandíbula apretada. «Quieren que me corone. Quizá deberías», dijo Davins. «Llámalo como quieras, canciller, mariscal, lo que sea. Pero la gente necesita un ancla». Cade miró por el visor, donde los restos del viejo crucero de batalla de la Federación, el Luxion, flotaban sin rumbo, una tumba del viejo mundo. «Juré que nunca reemplazaríamos a los tiranos que derribamos», susurró, casi para sí mismo. Davins sonrió con amargura. «No juraste no liderar. Torne sí lo hizo. Y mira a dónde lo llevó». 2 días después, los herederos del orden hicieron su mayor movimiento. Hackearon un satélite de transmisión en espacio neutral y emitieron un mensaje falsificado a más de 300 sistemas. Mostraba una falsificación profunda de Torne, alterado para decir palabras que nunca pronunció. «No queremos paz. No queremos coexistencia. Queremos guerra. Hasta que el último Barnac y colaborador esté muerto». El objetivo era obvio. Poner a la galaxia en contra del legado de Torne, envenenar el mito desde dentro. Pero subestimaron 2 cosas. 1. La galaxia había visto demasiado. Habían visto Calore 9. Habían visto las grabaciones de la bóveda. Habían visto cómo la Tierra quemaba a su propia gente mientras los Barnac se reían sobre los cuerpos. Ningún discurso falsificado podría borrar eso. Y 2. Davins tenía el mensaje final original de Torne, el que solo él y Cade habían visto. Lo transmitieron sin filtros, sin música, sin pulir, solo el rostro ensangrentado de Torne grabado dentro de la bóveda momentos antes de su colapso. «No soy un buen hombre. No soy un héroe. He matado a más de los que he salvado. Pero quemaron niños y luego mintieron. Y no pude vivir con eso. Así que si están escuchando esto, no dejen que reconstruyan su imperio sobre el silencio. Quémenlo todo. Hagan que se ganen cada centímetro de paz. Y nunca, nunca dejen que la verdad muera conmigo». Rompió el corazón de la galaxia y luego lo endureció. Cade no tomó una corona. Tomó una cuchilla forjada con los restos del juicio. Fue incrustada en un pedestal de acero negro en la cámara central del voto ardiente. Cualquier líder que tomara el mando del acuerdo tenía que liberarla. No por linaje, no por voto, por la carga. Un recordatorio: el liderazgo no era un privilegio. Era un peso. Y Cade lo llevó. En el último año de la guerra, los herederos del orden lanzaron un último contraataque. Reactivaron la antigua red de satélites asesinos de la Tierra. 6 plataformas de armas orbitales armadas con ojivas de plasma capaces de destruir continentes. Su objetivo: el cuartel general del Acuerdo de Hierro en el puesto avanzado de Selena, donde vivían ahora los líderes supervivientes, las familias y la infraestructura de apoyo del movimiento. Cade no esperó. Movilizó cada nave, cada dron, cada contrato de mercenarios que tenían. La defensa de Selena fue un infierno. El cielo se rasgó mientras los satélites se encendían, las plataformas de puntería brillando con luz de muerte. Las fuerzas del acuerdo lucharon como lobos en una jaula, sabiendo que si fallaban, todo habría terminado. No solo para ellos, sino para la verdad de Torne.
Todo se redujo a una última maniobra. Da Vinci, medio muerto y apenas respirando, tomó una cápsula de vuelo cargada con ojivas PEM y la estrelló contra el núcleo de control del satélite 3. Sus últimas palabras se transmitieron a través de la estática. Sigo aquí, bastardos. ¿Siguen luchando? Salúdenme a Torne. La cadena de satélites entró en cortocircuito, provocando un apagón en cascada en toda la red. El acuerdo ganó, pero a un costo que sangró profundamente. Selena sobrevivió. Los herederos desaparecieron. La Tierra cayó en un aislamiento total, aislada, sin líderes. La Confederación Barnack colapsó por completo, su mundo natal una cáscara, su política reducida a clanes luchando sobre cenizas. Y en el nuevo espacio entre las estrellas, el acuerdo se mantuvo. Estaba lejos de ser perfecto, pero era honesto, crudo, sin filtros. Y cuando las nuevas generaciones preguntaban quién lo empezó todo, no decían Cade. No decían Da Vinci. Decían un solo nombre: Torne. Algunos dicen que murió en la bóveda. Otros creen que escapó por un corredor oculto, desfigurado, silencioso, observando desde las sombras. Unos pocos incluso afirman que camina entre las colonias lejanas, un fantasma con una cuchilla en la espalda, juzgando a quienes olvidan el fuego que él inició. Pero la verdad es que no necesita volver, porque su historia nunca terminó.